y el NOT, ¿no? El sort ahorita lo vamos a ver. Y también vamos a implementar la clase bitwise, ¿sí? Bien, a ver, denme un segundito. Voy a seguir aceptando a sus compañeros que están entrando. Un segundito, a ver. La mayoría de sus compañeros. Y voy a compartirles. ¿Se está viendo, jóvenes? Así es, ingeniero. Bien. ¿Va a grabar la clase? Muy bien, entonces tenemos el tema bitwise. Y básicamente hemos visto de que un programa a nivel de bits, la implementación de estos programas es basado ya sea en posición o en valor. Para tal efecto, lo que normalmente vamos a hacer es encender y apagar una cantidad de bits o meter un valor en una determinada posición del vector. Aquí vemos, ya hemos visto esto. Imaginemos que tengo el byte 27, que es este valor, 00011011. Y tengo el byte Y, que es 15, que es 000111. Entonces, ya hemos dicho de que el AND, el operador AND, lo único que hace es hacer un operador AND a nivel binario, donde todos los elementos que son unos, en este caso, si nos damos cuenta, este elemento es el único que se mantiene, al igual que estos elementos y este, ¿no? En contraposición, los otros se apagan. Se podría decir que el operador AND sirve para apagar un bit, ¿sí? Y el resultado a nosotros a nivel de entero no nos sirve. Lo que nosotros debemos manejar son resultados a nivel de bit. Entonces, el resultado, si nos damos cuenta, es 11. No nos sirve. Lo que necesitamos es este operador, ¿no? Ese resultado a nivel de bit. Entonces, para eso sirve el operador AND, el operador OR, normalmente lo llamamos encendedores de bits, en la cual si yo tengo el mismo valor 27, que es a nivel binario, tengo el valor de Y, que es 15 a nivel binario, y si yo hago X OR Y en Z, básicamente lo que hacemos es encender. Si aquí está encendido, apagado, queda encendido. Si está encendido, sigue encendido, sigue encendido, sigue encendido, ¿no? Solamente da 0 cuando ambos elementos son 0, ¿no? El valor es 31, pero como ya les he dicho anteriormente, el valor no nos interesa. Nos interesan los bits. También hemos visto en la anterior clase el operador NOT, que lo que hace es invertir un bit, si es 0 a 1 o un 1 a un 0. Si yo tenía un byte X que era 27, yo digo Z igual no X, lo que estamos haciendo es invertir, ¿no? Todos los elementos que eran 0 se vuelven 1 y todos los elementos que eran 1 se vuelven 0. Si nosotros nos damos cuenta, este es un valor numérico que no nos interesa. En este caso, Z sería 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Serían 128, 192, ¿sí? 60, 80, 192, 194, 4, 224, 228. Pero otra vuelta vuelvo a recalcar, este valor no nos interesa. Luego tenemos el operador SOR, que no habíamos visto en la anterior clase, donde esto se podría decir que es una conjunción entre un AND y un OR, ¿no? Si yo tengo un byte X que vale 27 y un byte Y que vale 15, entonces yo hago un Z que es X OR Y. Este es el identificador o el operador para hacer un OR. Y lo que hace es que cuando son elementos iguales, aquí vemos 1, 1, se convierte en 0. Solamente das 1 cuando son distintos, ¿no es verdad? Aquí son distintos.
y da 1. En cambio, cuando son iguales 0, da 0. Entonces, es una, se podría decir una mezcla entre un AND y un OR, ¿no? Sirve también al momento de implementar, es una abreviación de una negación con un AND, se podría decir, ¿no? Entonces, eso es el OR, ¿no? Cuando son iguales, se ponen 0, y cuando son distintos, se ponen 1. Eso sería el operador OR. Aquí ya habíamos hecho también la anterior clase. Si queremos encender el bit número 7 de un valor de X, de un byte, en este caso, encender este elemento, y lo que hacíamos era básicamente hacer un OR con un valor, en este caso 64, ¿no es verdad? Aquí tenemos 64, que es este valor. Este es 64, que está encendido el bit número 7. Nosotros queríamos encender el bit número 7, entonces declaramos un byte X que vale 27. En este caso queremos encender el bit número 7, que es este, y hacemos un OR con un 64, que es el bit que nos interesa. Y el resultado, lo ven aquí, es el bit número 7 encendido. Entonces, eso también ya lo hemos hecho en la anterior clase. Un programa sencillo que nos permite encender o apagar un determinado bit. Aquí imaginemos que queremos apagar un determinado bit, en este caso el bit número 5, ¿no? Entonces, el bit número 5 queremos apagar de este X que vale 27, es decir, este bit que está encendido queremos apagarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar una variable que tenga este 1 activado, y sería 1, 2, 4, 8, 16. En este caso, aquí está el 16, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a tener que hacer una negación, porque en este caso, si hacemos directamente con el AND, más bien lo vamos a apagar todo y lo vamos a encender el mismo AND. O sea, vamos a dejarlo encendido el bit número 5 y los demás lo vamos a apagar. No, queremos hacer el proceso inverso. Queremos apagar este bit y los demás dejarlo como están intactos. Por lo tanto, este 16 lo vamos a negar, y básicamente lo que hacemos es convertirlo a 0, este valor, que va a ser el que va a ir a apagar con un AND. Entonces vamos a hacer X AND Y, y este operador con este 1 se van a apagar y los demás se van a mantener como está, porque todos los demás son 1, ¿no? Entonces, estamos apagando ese bit y podemos ver el resultado, que sería este, ¿no? Hemos apagado el quinto bit. Entonces, el AND sirve para apagar y el OR sirve para encender. Pero para apagar o encender, estamos dándole un valor, una máscara, que lo vamos a llamar a este, en el cual tenemos el bit habilitado que queremos encender, ¿no es verdad? Pero imagínense eso ser en un programa y estar un programa variable donde no sabemos qué bit queremos encender, entonces ya no pudiéramos darle un valor. Para eso, valores de desplazamiento que vamos a ver enseguida. La fórmula para hallar el número de bit que queremos encender es 2n bit menos 1, es decir, si yo quiero hallar el bit número 5, entonces aquí va a ser 2, miren, este 16, ¿de dónde saldría? De 2, el número de bit que quiero encender o apagar, menos 1. Y esto sería 2 a la 4, que es lo mismo decir 16. Si yo quiero encender, el ejemplo anterior, el bit número 7, ¿no? Entonces, la fórmula sería, el bit número 7 sería 2 a la 7 menos 1. Esto es lo mismo decir 2 a la 6, o es lo mismo decir 64. ¿Qué es lo que nosotros básicamente estamos asignando? ¿No? Entonces, si nos damos cuenta, esta fórmula la vamos a utilizar muchísimo.
esta fórmula nos va a permitir ir y a fabricar un bit en la posición que nosotros querramos encender o apagar. Entonces, esa ya es una fórmula variable, ¿no? Donde yo, el número de bits que queremos trabajar, ya sea encender, apagar o a partir de ese bit hacer alguna operación, vamos a utilizar esta fórmula. 2 elevado al número de bits menos 1. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Hasta ahí se entiende bien, jóvenes? Sí, sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. Sí. Entonces, una vez que ya hemos hecho estas operaciones de apagar o encender un bit con ese valor, lo que podemos hacer ahora es las operaciones de desplazamiento, operadores de desplazamiento. Esto también ya lo hemos hecho, ¿no? Un estudio de un espacio usado con el TDA conjunto, más o menos cuánto estábamos optimizando, ¿no? Imaginemos que queremos hacer una agenda aquí, un ejemplingo, de 31 días. Vamos a utilizar la representación normal, un vector, ¿sí? Y donde cada elemento tiene un entero, entonces tenemos 31. Son equivalente a 1488 bytes, que es un kbyte aproximadamente para hacer una agenda de días, de un año. Si nosotros utilizamos la representación a nivel de bits, utilizando bitwise, vamos a recibir 12 meses, ¿no? Por los 12 meses o 12 bits que estamos utilizando, vamos a utilizar 372 bits. Dividido entre 8, que es un byte, nos daría un uso aproximado de 46 bytes y no los 1488 bytes que utilizaríamos mediante la representación normal. Miren, estamos optimizando casi al 90 y más del 95%, muchísimo más, ¿no? Un 98% de optimización, de compresión de datos, en este caso estaríamos hablando. Por lo tanto, esos es los beneficios de utilizar un espacio o un programa implementado a nivel de bits. Ahora bien, los operadores de desplazamiento. Estos sirven para desplazar ya sea a la izquierda o a la derecha los bits que vamos a trabajar en función a el tipo de operación que necesitamos hacer. Esto básicamente son equivalentes a desplazamientos o ciclos que podemos utilizar en un programa como el while, el for, y esto vendrían a sustituir ese tipo de ciclos, ¿no? Donde hacemos el desplazamiento, ya sea desplazamiento circular o un desplazamiento lineal hacia la izquierda o hacia la derecha de una cantidad determinada de bits. Vemos en Java tenemos 3 operadores de desplazamiento, ¿de acuerdo? Aquí vamos a compartir, a ver. Acá no sé si se está viendo, jóvenes. Se está viendo, ¿no? Sí. Bien, en el libro que les he dado, ahí está el operador SOR también. Lo mismo, operaciones, ¿no? Cuando son iguales 0 y cuando son 1, distintos, lo pone 1. Ahí vemos operadores de desplazamiento. Hay operadores de desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda, con bits con signo de bit o sin signo de bit, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste este desplazamiento? En que todos los elementos, vamos a dar un zoom acá, en que todos los elementos que si yo hago un desplazamiento hacia la izquierda,
¿Dónde está? Vamos a dibujar aquí un lapicito. Hacia la izquierda, operador hacia la izquierda, va a desplazar todos los elementos de este byte o entero o lo que sea hacia la izquierda y van a ir reemplazando a los valores más hacia la izquierda. Todos los elementos que van a entrar a partir de esa posición entran con valores de 0. Y los elementos que están, el bit más significativo que es este, se va eliminando, es decir, se van perdiendo. Si yo hago un desplazamiento 1, aquí sería el desplazamiento 1 porque estamos recorriendo una posición, va a entrar un 0 y ese elemento que está aquí, el bit más significativo, se va a eliminar. ¿Me entiende, no? Se va a eliminar. Entonces, este sería un desplazamiento hacia la izquierda. Pero también hay desplazamiento hacia la derecha. Y este desplazamiento es exactamente lo mismo. Los bits que están, el bit más significativo pasa a una posición un poco menos significativo hacia la derecha, ¿no? El bit que en este caso, el menos significativo que es este, al hacer un desplazamiento se va a eliminar. Y el bit que está ingresando, el nuevo bit, ingresa siempre con el elemento 0. Es decir, ya sea desplazamiento a la izquierda o a la derecha, los bits que están ingresando entran con el valor de 0. Normalmente, a este operador, a la desplazamiento a la izquierda, se le llama multiplicador. Porque si yo tengo un bit, desplazo una vez, se está multiplicando por 2, se está duplicando. Si yo reemplazo una vez más, desplazamiento una vez más, se vuelve un bit más significativo, es decir, se vuelve el doble, ¿no? Si una vez más despliego, se va a volver el doble, es decir, si aquí vale 1, aquí va a valer 2, 4, 8, 16, 32, es decir, se está multiplicando en su duplicidad, ¿no? Es decir, el doble. En cambio, desplazamiento hacia la derecha es el proceso contrario. Si yo tengo un bit en esta posición, desplazando una posición, se va a volver menos significativo, por lo tanto, es sinónimo de división. Multiplicador hacia la izquierda, división hacia la derecha. En operadores de desplazamiento hacia la derecha, que es el left shift, ¿sí? Existe en Java 2. Hay el operador de desplazamiento a la derecha sin signo y el operador de desplazamiento a la derecha con signo. Este sería sin signo y este sería con signo. ¿Qué significa eso? De que si existe un bit de signo acá en este elemento, en el bit más significativo, y yo necesito preservar ese bit de signo, entonces yo obviamente que voy a utilizar el desplazamiento con signo, que son 2. ¿Por qué? Porque ese bit de signo se va a mantener como signo negativo o como signo positivo, ¿no? Y el desplazamiento va a ocurrir desde la segunda posición del bit más significativo, es decir, desde acá. En cambio, si yo hago desplazamiento sin signo, si ese elemento es un signo, no le va a importar a ese desplazador y lo va a transportar en la posición 1 más allá a la derecha. Es decir, de lo que era un bit de signo se va a convertir en un bit normal. Entonces el desplazamiento sin signo lo que hace es simplemente desplazar sin tomar en cuenta si es un signo o no hacia la derecha. Todo eso está especificado acá. Aquí vemos un desplazamiento en una posición hacia la izquierda. Si nos damos cuenta, este bit de signo
este bit de signo que era este, se está saliendo de esa cadena porque ya está siendo desplazado. Y el elemento que está ingresando es el 0. En conclusión, el resultado de hacer un desplazamiento hacia la izquierda es este, ¿no? Ya el 0, que era este, queda como cabeza, y este 1, 1, que era en la cola, ya está una vez desplazado y ingresó este elemento nuevo que es el 0. Desplazamiento hacia la izquierda. Si hago un desplazamiento hacia la derecha, sin bit de signo, miren, sin bit de signo, es decir, este 1 es un bit normal, lo que hace el desplazamiento es que este 0 va a ingresar y toda esta cadena va a recorrer una posición allá. Este elemento 1 se va a eliminar, que es este, y el resultado sería 0, 10, 11, 0, 1. Y este bit de signo se ha eliminado. Desplazamiento hacia la derecha, desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? Ya hemos hablado que normalmente el desplazamiento hacia la izquierda es la multiplicación y desplazamiento es la división de 2 a la n. Es decir, si yo una vez desplazo hacia la izquierda, estoy multiplicando por 2 a la n una vez, y si estoy dividiendo, hago un desplazamiento hacia la derecha. Eso también está en el signo, ¿no? Aquí vemos un desplazamiento aritmético, lo mismo, ¿sí? Todos los bits se están desplazando una posición hacia la izquierda. Y aquí está lo que yo les había mencionado, ¿no? Si nos damos cuenta, aquí hay una preservación del bit de signo, ¿no? Ahí está. Se mantiene. ¿Sí? Y ese elemento es acarreado a la derecha y los demás elementos son desplazados en una posición. Este elemento obviamente está siendo eliminado por el desplazamiento. Entonces, miren, aquí se está manteniendo el bit de signo, ¿no? Y los demás elementos se están desplazando una posición hacia la derecha. Desplazamiento con bit de signo. Aquí vemos ejemplos, si nos vemos decimal 23, el decimal 46, estamos desplazando una posición, etcétera, ¿no? Hay también la rotación de bits que nos van a permitir hacer una rotación, es decir, este elemento se está desplazando hacia la izquierda y el bit más significativo, que sería este, no se está eliminando, sino simplemente está ingresando hacia el bit menos significativo, ¿no? Es decir, hacia el primer elemento de este octeto de bits, ¿no? Lo mismo, desplazamiento circular, esto sería hacia la izquierda, desplazamiento circular hacia la derecha. Entonces, esto sería hacia la derecha, esto sería hacia la izquierda. Entran los elementos 0 y el bit menos significativo, que era 1, está posicionándose en el bit primero, que es el más significativo de esa lista. Entonces, desplazamiento hacia la derecha y hacia la izquierda de forma rotacional, ¿no? Este es lo mismo, ¿no? Acarrea. El bit menos significativo se va a la derecha y el menos significativo se va a la izquierda. Se vuelve más significativo. Según las necesidades, ya hemos hablado también, hay una representación basada en posición. ¿Cuándo se utiliza esto? Cuando queremos representar cantidades o elementos que no se repiten. Que no se repiten, ¿no? Entonces, no pueden repetirse porque la posición es una sola en la cadena de bits. No hay dos posiciones que tengan 5, es una. Entonces, si mi estructura que voy a dar no tiene elementos repetidos, no los tiene, entonces me conviene hacer la representación basada en posición. Pero si mi dato, mi objeto que quiero representar, el tipo de dato que quiero representar, tiene
una repetición de elementos, entonces no voy a poder representar basada en posición, tendría que ser basada en valor, porque ese valor puede repetirse. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese principio, vamos a bitwise, que es lo que necesitamos hacer para poder implementar. Un poquito más vamos a ver de los desplazamientos hacia la izquierda y hacia la derecha con Word para que quede clarísimo esa parte. Si nosotros, no sé si se está viendo, tenemos el byte 27 que ya lo habíamos utilizado, que es este valor, y desplazamos 4 posiciones hacia la izquierda. Si se dan cuenta, está ingresando 4 posiciones allá con valores de 0, como hemos dicho, y todos estos elementos que estaban en el bit más significativo se van a eliminar, es decir, van a perderse. Entonces, el resultado sería esto, ¿no? Todos estos elementos están siendo eliminados y este desplazamiento ha ocurrido bit a bit. Y los nuevos elementos que están ingresando entran con el valor de 0. Lo mismo aquí hemos dicho, ¿no? Desplazamiento hacia la izquierda es normalmente un multiplicador de 2 a la n. Si aquí vale 1, hago un desplazamiento, ya vale 2. Hago un desplazamiento más, esto ya vale 4, el doble. Hago un desplazamiento, va a estar aquí, que va a valer 8, 16, 32. Es decir, se está duplicando por 2. ¿Sí? Multiplicador, que es el operador hacia la izquierda. El operador de desplazamiento sin signo, que es el que tiene 3 elementos, en Java hemos dicho, funciona de la siguiente manera. Si tengo 16, hago desplazamiento sin signo hacia la derecha, entonces asumo que este no es bit de signo. Toda esa cadenita lo va a transportar, ¿cuántas posiciones? 3. Es decir, van a entrar 3 elementos que son 0 y los otros elementos van a despreciarse, se van a eliminar. Por lo tanto, ha habido un desplazamiento sin signo hacia la derecha. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si hacemos un desplazamiento con signo? Es decir, si tengo, este es mi bit de signo, y hago un desplazamiento de 3 elementos hacia la derecha. Esto básicamente se va a preservar. Y los elementos que van a ingresar es a partir del segundo bit. Y los elementos que salen por el bit menos significativo se van a despreciar, es decir, se van a eliminar. Si nos damos cuenta, aquí se está manteniendo el bit de signo. No es el caso de este. Aquí se asumía que no era un bit de signo, por lo tanto, ese bit se ha desplazado hacia la derecha. ¿Alguna duda con este desplazamiento con signo y sin signo hacia la derecha y hacia la izquierda, jóvenes? ¿Dudas, consultas? ¿Se entendió, ingeniero? Perfecto. Entonces, eso es la representación o en este caso los operadores de desplazamiento a nivel de bits. Esto ya pudiéramos hacer una breve representación de un conjunto. ¿Por qué vamos a hacerlo a nivel de bitwise o a nivel de basado en posición? Porque si nosotros queremos un conjunto de un array de enteros, en este caso, de 1 millón de elementos para 1 millón de personas de tipo entero, cada persona o cada elemento va a ocupar 4 bytes. Por lo tanto, tendríamos un espacio en memoria ocupado de 4000
bytes o 4 millones de bytes, en este caso que es 4 megabytes, ¿no? Esa misma representación de un conjunto para 1.000.000 de elementos lo podemos hacer mediante bitwise, es decir, 1.000.000 de elementos, pero cada entero tengo 32 bits, es decir, lo voy a dividir entre 32 elementos y yo obtendría un resultado de 31.250 bits. Es decir, 1.000.000 de bits dividido entre 32 que tiene un entero, tendría 31.250 enteros. Dividido entre 4, estuviéramos hablando de 7.812 bytes o 7.8 kbytes. Miren la diferencia de esa misma representación. 1.000.000 de elementos con un array de enteros ocuparía 4 megabytes. Y 1.000.000 de enteros o 1.000.000 de elementos, perdón, a nivel de bits ocuparía 7.8 kbytes, es decir, 99% de compresión de ese mismo tipo. ¿Cuál es la lógica que vamos a utilizar para implementar ese conjunto? Es un conjunto de enteros. Este va a ser un entero llamado b sub 0. Este va a ser el b sub 1 y este va a ser el b sub 2. Y así sucesivamente. En cada b sub 0 o b sub 1 o b sub 2 entran 32 bits, es decir, un entero, otro entero, otro entero, donde cada elemento me va a servir su posición para encender o apagar en esa posición determinada. Para poder implementar estos programas, ya sea tarea conjunto, polinomio, fracción, y todo lo que nosotros vamos a implementar, lo podemos hacer a nivel de bits, pero para eso necesitamos dos clases fundamentales, que es la clase bitwise, que va a manejar una representación de bits basada en posición, o la clase vector bit genérico, que me va a manejar un conjunto de datos basada en valor. ¿De acuerdo? Hoy día vamos a implementar la clase bitwise, que es la base para la representación basada en posición. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar sobre un entero. Imaginemos que tengo un entero. Este entero tiene 32 bits, es decir, 0, 0, 0, 0. Vamos a hacer puntito aquí. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Este sería el bit número 1. Este es el bit número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este sería el bit número 29, 30, 31 y 32. Eso es un entero y vamos a hacer el tratamiento para encender o apagar un bit en una determinada posición de un entero. Por lo tanto, vamos a implementar esta clase bitwise. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer primero class bitwise. ¿Qué vamos a necesitar? Un entero. Un entero X y nada más. Mi constructor va a ser de la siguiente manera: public bitwise
No entra nada porque no es un vector esto, es un bitwise, un entero, nivel de bits. Y lo que hacemos el constructor es que me genere, que me cree esta cadenita de bits apagados. Entonces, para ello, yo debería decir x es igual a 0. Con eso, mi constructor lo que va a hacer es generar un bitwise que tiene un atributo x, donde todos sus bits están apagados. Ese es mi constructor, así de fácil. ¿No? No puede haber un constructor o no debería haber un constructor para encender un bit, ¿no? Para eso tenemos métodos que me van a encender y apagar. Bien. Imaginemos que quiero encender un bit ahora. Entonces, deseamos encender un bit. Entonces, vamos a crear el método public void encender bit. Lo vamos a llamar encender bit. Para encender un bit necesitaríamos mandarle la posición. De estos 32 elementos, tenemos que mandarle una posición. Entonces, esa posición va a entrar como parámetro. Va a encender, su nombre dice encender un bit en una posición especificada. Según lo que hemos hecho el modelado, deberíamos poner detalle, ¿no? Precondición, postcondición y todo eso, ¿no? Pero, como vemos, podemos hacer esa implementación más directa. Muy bien. A ver, imaginemos que está nuestro bitwise así y queremos encender un bit en la posición, por decirle, en la posición 4. Entonces, ¿cuál es la lógica que vamos a hacer para encender o apagar un bit? Entonces, la lógica me dice lo siguiente, que yo debo generar una máscara en 1 en esta posición, ahí. Y luego voy a hacer un OR para que este bit se meta y enciende ese bit, ¿no? Pero para posicionarlo en esta posición, debo hacer un desplazamiento, obviamente, hacia la izquierda. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear una máscara. Vamos a ver la idea, ¿no? Máscara que tenga el valor de un 1. Es decir, si nos damos cuenta, estamos haciendo esta operación. Estamos generando, con máscara igual a 1, estamos generando secuencia de bits. Todo 0, desde aquí, son 32, ojo. Y este bit lo voy a poner un poquitito más con color azul. Está así. Eso es máscara igual a 1. Entonces, yo este 1 necesito posicionarlo aquí. ¿No? Necesito posicionarlo ahí. Para ello, necesito hacer un desplazamiento. ¿Y cómo haría ese desplazamiento? Voy a decir, máscara es igual a máscara. Desplazamos hacia la izquierda. ¿Cuántas veces voy a desplazar? La cantidad de pos. Entonces digo pos. Si hago 1, va a ser ahí. Si hago 2, va a ser ahí. Si hago 3, va a ser ahí. Si hago 4, ahí. Es decir, si pos entra 4, quiero encender la posición 4 y yo lo dejo así, este desplazamiento va a ser 1, 2, 3 y 4. Aquí va a ponerlo el 1. Yo no quiero que lo ponga el 1 ahí, yo quiero que lo ponga antes. Entonces, sería posición menos 1.
Entonces, con eso estuviese sencillamente desplazando este 1 en la posición especificada. ¿Y cómo lo voy a representar? Sencillo. Si yo desplazo 4 veces menos 1, es decir, 3, sería 1, 2, 3 aquí. Y los demás elementos están con el valor normal, que es 0. Aquí está. ¿No? Es decir, ya está en posición. Si ustedes se dan cuenta, ya está en posición. ¿Qué me correspondería ahora hacer para este 1? Meterlo en esa posición. ¿Cuál sería la lógica? A ver. ¿Qué haría? Jóvenes, ¿qué haría? ¿Sería aplicando un OR, ingeniero? Ya. ¿En dónde? En el self, en este. Sería X es igual a X or máscara. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo este elemento es ponerlo en 1 en esa posición. Este sería básicamente mi método encender un bit, ¿no? La lógica, la idea. Agarro un valor 1 que lo vamos a llamar máscara y esta máscara lo que hacemos es desplazarlo hacia la posición donde yo quiero hacerlo trabajar. Y una vez que ya está en posición, es decir, aquí, hacemos básicamente su inserción en la cadena de bits. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, 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 Muy sí. bien. Si yo soy capaz de hacer un encendido, también puedo ser capaz de hacer un apagado. Si yo tengo un X que vale, por decirles, 0, 0, 0, 1, 0, y aquí puntitos, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Ahí tenemos esa cadena gigantesca de bits. Entonces, ¿qué me debería decir la lógica para poder apagar un bit? Imaginemos que yo quiero apagar este bit. Quiero apagar el bit 2, el bit número 5. Si está apagado, lo volvemos a apagar, pues, ¿no? Pero si está encendido, lo apagamos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a hacer public void apagar un bit. ¿Qué va a entrar? De igual manera, la posición en la cual yo voy a apagar. ¿Cuál es la lógica? De nuevo, vamos a crear una máscara que siempre vamos a inicializar en 1. Ahí. En 1. Y luego este 1 debemos hacerlo posicionar en ese bit. Entonces, para ello, vamos a hacer lo siguiente. En máscara igual a 1. Esa máscara va a desplazarse. ¿Cuántas veces se va a desplazar? Si yo quiero desplazar el elemento 5, quiero apagar el bit número 5, entonces 4 veces.
1, 2, 3, 4. Entonces va a ser igual posición menos 1. En este caso, ahora la máscara ya está de la siguiente manera, ¿no? Todo está así, pero este 1 ya está en su posición. ¿No? Ya está en posición. ¿Cuál sería la lógica para apagar este bit si tengo esta máscara? A ver, ayuden por favor, participen. ¿Aplicaríamos un NOT y luego un AND, ingeniero? Ya. Su compañero dice un SOR. Si aplico un SOR, fíjense, con este lo va a volver un 1, este se va a volver 0. Pueden cambiarse algunos datos, ¿no? Entonces nosotros no queremos que se cambien los datos siguientes. Tengan en cuenta que todo esto son datos y no queremos modificar esos datos, solamente queremos afectar a este. Entonces, lo que deberíamos hacer es hacer un AND, pero si hago un AND, más bien todos los elementos restantes los voy a apagar porque todo esto es 0. Y esto va a permanecer encendido. Entonces no me conviene hacer un AND todavía. ¿Qué haría? Un NOT. Un NOT, ingeniero, al 1. Una negación. Y después un AND. Una máscara negada. En este caso, la negación va a dar resultado esto, ¿no? Sí. Y aquí, sencillamente, cambio a 0 y los demás elementos siguen. Ahora sí, este me sirve, ¿no? Este me sirve para poder insertarlo ahí. Ya está en posición. Si se dan cuenta, todos estos elementos 1 no van a alterar para nada, porque si yo hago un AND, se van a permanecer como estaban. Entonces, ahora lo que deberíamos hacer es X es igual X AND máscara. Y al hacer este operador, lo que vamos a hacer, sencillamente, este caballero se va a volver, ¿cuánto se va a volver? ¿Cuánto se va a volver? 0, ¿no? Y todos los demás bits se van a convertir, o se van a mantener en lo mismo que era. 1 a 0, 0, 1 a 0, todo esto se mantiene. Sigue como estaba antes. Solamente hemos alterado ese bit. Entonces, este sería mi código para apagar un determinado bit en un entero, que llamamos bitwise. ¿Alguna duda, consulta, se entiende? Clarísimo, ingeniero. Sí, ingeniero, se entiende. Muy bien. Si yo puedo encender, puedo apagar, también tengo que tener la capacidad de sencillamente consultar si un bit está encendido o está apagado, ¿no? De nada me serviría que yo pueda encender y apagar y después yo no sé si está apagado o encendido. Tengo que hacer el get. Ya hemos hecho los setters, ahora tengo que hacer los getters. En este caso, los getters me va a permitir consultar el estado de un bit. Es decir, si yo tengo un X que vale esta cadena, ahí. Si yo les digo get bit en la posición 1,
¿Qué va a devolver? Esta es la posición 1. Va a decir 1, está encendido. Si yo digo get bit en la posición 2, ¿cuál es la posición 2? ¿Qué va a devolver? 0. Es decir, lo que me hace es devolver si está encendido o está apagado. Es decir, el bit, ya sea si es 1 o es 0, porque a nivel de bit solo hay 1 y 0, ¿no? Me dice si está encendido o apagado, nada más. Entonces, ese método yo necesito también implementar. Y para ello, vamos a implementarlo de la fórmula siguiente. Private va a devolver un entero get bit. ¿Qué va a entrar como parámetro? La posición. La posición del bit que estoy consultando, ¿no? ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo mismo, siempre tenemos que utilizar una máscara. Una máscara. Imaginemos que tengo mi máscara. Siempre en la posición primera con el valor de 1. Entonces decimos in máscara es igual a 1. Ahí está. Esa máscara, ese 1, yo debo ubicarlo, posicionarlo en el bit que quiero consultar. Es decir, yo quiero en el bit 2, 4, 6. Este es el bit 6. Quiero consultar ese bit. Este sería posición. Entonces voy a hacer ese desplazamiento igual. Desplazamos a la izquierda la cantidad de posición menos 1. Ya hemos dicho por qué menos 1, porque necesitamos la sexta, no la séptima. Entonces, esta operación ya estuviese así. Y ese 1 ya está en posición. Ya está en posición. ¿Cómo ahora captura el bit para saber si está encendido o apagado? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué haríamos? Un if. ¿Un if? ¿Cómo? Yo necesito capturar este bit. Necesito capturar. Si la posición es igual a 1, ingeniero. Pero no, pues no hay posición. La posición, aquí está entrando posición 6. Yo no quiero ese 6. Ese 6 Pero, claro, posición menos 1 es igual a 1. No, posición menos 1, posición 6. Estamos trabajando bits aquí. No estamos viendo nada más que bits. En la posición 6 yo quiero sacar ese bit que está ahí marcado. Es decir, quiero sacar este bit. Solo ese bit. ¿Cómo lo saco? Ten en cuenta, posición es entero, nada que ver con bit. No puedo decir posición menos 1. Posición menos 1 es 6, 5. 5 es igual a 0, no vamos a decir. Con la máscara. ¿Podríamos aplicar un AND, ingeniero? Ya, muy bien. Si se dan cuenta, como todo esto es 0, si es 1, ese 1 va a permanecer. Y si este es 0, ese 1 se va a borrar. Entonces, yo haría en máscara el resultado. X no tengo que modificar X, solamente estoy haciendo una consulta. Y esa consulta lo voy a robar en máscara. Entonces, vamos a hacer máscara es igual a máscara AND X. Al hacer un AND, si se dan cuenta, 0 AND 0, 0 todo se queda 0. Y si es 1 AND 1, va a quedarse 1. Si este fuera 0, va a quedarse 0. Todo se va a volver 0. Solamente sería 1 si este estuviera encendido. Si estuviera apagado, todo se vuelve 0.
Entonces, ya tengo el resultado en mask. Pero ahora, ¿qué voy a devolver? Si yo hago return mask, me va a devolver, no me va a devolver ni 0 ni 1, me va a devolver 1, 2, 4, 8, 10, 32 me va a devolver. ¿Me entienden, no? No me va a devolver si es 0 o 1. Me va a devolver 32 porque ese es su valor en binario. Y no tiene que devolver 32, tiene que devolver si es 0 o es 1. Nada más. ¿Qué hago? Aplicaríamos un shift lógico hacia la derecha. Ya, muy bien, un shift a la derecha, que sería desplazamiento hacia la derecha. Un máscara es igual a máscara. Desplazamiento sin signo hacia la derecha. ¿Cuántas veces? La misma cantidad que hemos desplazado a la izquierda. Pos menos 1. Es decir, ahora máscara ya va a estar así. Este 1 lo vamos a desplazar hasta aquí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, nada más. Entonces, el resultado va a quedar que este 1 va a quedar ahí. Y lo demás es 0, pues, ¿no? Ahora ya está mi resultado como yo quiero. Entonces, automáticamente puedo decir return mask. Me va a devolver o 0 o 1. Si este hubiera sido 0, este se convertiría en 0, desplazaba ya 0 y este hubiera sido 0. Máscara, ¿cuánto vale? 0. Pero en este caso es 1. Al hacer el AND, se ha preservado ese 1, lo he desplazado a la derecha y ahora quedó 1. El valor total de 1. Ese sería el get bit. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Entonces, necesitamos sí o sí desplazar hacia la derecha para capturar este bit. Si no lo desplazamos, sencillamente nos va a devolver un valor que no es bit, no es binario, va a devolver 32, 64, y eso no nos conviene, no nos sirve, ¿no? Estamos trabajando bits acá. Muy bien, si ya tengo el getBit también, ahora tendría que hacer un método que me permita mostrar esta cadenita de bits, así como estamos viéndolo, ¿no? Entonces, para eso tendríamos que hacer un método sobrescrito, sobrecargado, donde yo pueda tener una parte pública el método sobrecargado toString, que no entra ningún atributo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Vamos a declarar una variable de tipo S. Vamos a asignarle valores iniciales de X es igual, comillita, ahí. Y vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer un for, un i que vaya desde donde, desde el bit número 32 y mayor o igual a 1 y menos. Entonces vamos a empezar a escribir desde el bit 32, 31, 30, 29, etc. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer S es igual S más get bit. Vamos a sacar el bit en la posición y en la posición 32, posición 29, posición 28. Y vamos a concatenar, ¿no? Para ello, para concatenar, estamos utilizando X, S, perdón,
igual ese más el get bit. A esto pudiéramos agregarle un espacio. Ahí. Un espacio, doble espacio ahí. Ahí, ¿no? Y eso va a ejecutar desde el bit 32 hasta el bit número 1. Cuando termine, vamos a retornar la variable S. Y con eso estuviese implementado mi clase bitwise. ¿Alguna duda, consulta? ¿Se entiende? Así es, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Viéndolo eso, nosotros pudiéramos aquí ver en el libro también está la clase bitwise implementada. Aquí tenemos la clase X que hemos hecho. Inicializamos en 0. Set bit 1 o encender, como quieran llamarlo, en la posición. Si es menor que 32, o ejecuta. En este caso, por seguridad, ¿no? Si no, mandamos un mensaje de error. Eso ya lo hacemos desde consola, ¿no? Encender o apagar. Set bit 0. Lo mismo, ponemos una máscara 1, desplazamos posición menos 1, hacemos un OR, encender. Apagar, lo mismo, 1, posición menos 1, negamos y hacemos un AND. Apagar. Get bit, tenemos un elemento 1, desplazamos la máscara posicionándola, hacemos un AND, volvemos a desplazar a la derecha sin signo y retornamos más. Y por último tenemos el toString, que hacemos un recogido 32 hasta la posición 1 y sacamos bit a bit. El método main, ahí está. Encender, 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 mostramos, apagar, apagar y mostramos, ¿no? Ahí está la clase bitwise. Si nosotros nos vamos a un programa en Java, funcionaría el programa, aunque no es la misma implementación, no. A ver, vamos a ver. Se está compartiendo, ¿no? Aquí, bitwise. Ahí tenemos la clase bitwise. Encender bits. Lo mismo, apagar bits. Get bits. toString y ya está. Mi método main, aquí está. Encendemos el bit número 2. En la 10, en la 5, en la 10 de nuevo encendemos. La 32, la 15, la 22, mostramos. Apagamos en la 10, en la 32, en la 3, en la 5, en la 4. Encendemos el bit en la 31. En la 33 no funciona, pero igual podemos meter ese dato y mostrar. Si nosotros hacemos correr este ejemplo, ahí está mi cadenita a nivel de bits. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los bits. Esta es la 32, 31, 30, 29, 28 y este es el bit número 1, ¿no? Aquí podemos ver que el bit número 2 hemos encendido. Aquí está, encendido.
El 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí está encendido. El 5, aquí está encendido. El 32, aquí está encendido. El 15, aquí está encendido, es este. El 22 está aquí encendido. Y el 28, que aquí está encendido. Todos esos bits están encendidos. Miren. Luego hemos apagado el bit 10. Este del bit 10 ahora está apagado. Aquí está. El 32, que estaba encendido, lo hemos apagado. Aquí está. El 3, el bit 3 nunca estuvo encendido, pero ahora sigue apagado, ¿no? Lo volvemos a apagar, o sea, queda como estaba. El bit 5, que estaba encendido, aquí está. Lo hemos apagado y ahí está el resultado. Y hemos encendido por último el bit 31, que estaba apagado, ahora está encendido. Y el bit 33, que no hay el bit 32, porque solamente es un bitwise de 32, entonces no enciende en esa posición especificada, ¿no? Entonces ahí está el programa a nivel de bits, va llamado bitwise. ¿Dudas, consultas? ¿Alguna duda, consulta? ¿Entiende? Sí, está claro, ingeniero. Bien. Bajo ese esquema, bajo esa lógica, nosotros ahora nos preguntamos, ¿y qué voy a hacer con este bitwise? ¿Para qué me sirve esta clase bitwise? En realidad, esta clase bitwise es como la clase object, ¿no? De ahí podemos empezar a construir cualquier tipo de estructura basada en posición, no basada en valor, ojo. Cualquier estructura de datos que yo necesite implementar, puedo hacerlo utilizando la clase bitwise. Si bien esta clase bitwise utiliza 32 bits nomás, nada más, puedo yo hacer un vector de bitwise. Es decir, me dejo explicar. Aquí podemos ver básicamente cómo sería la implementación, perdón, de cualquier estructura que nosotros queramos representar. Imaginemos que yo necesito estructuras de más tamaño que 32 bits. Entonces, sencillamente, aquí vemos, aquí hay 32 bits. Este es un bitwise. Este es otro bitwise. Y este es otro bitwise. Por lo tanto, yo puedo trabajar la cantidad de bitwise que yo necesite. Puedo hacer un vector de 1000 bitwise. Si ustedes se dan cuenta, ahora este bitwise me permite encender un bit en cualquier posición o apagar un bit en cualquier posición o recuperar un bit en cualquier posición. Puedo hacer con este y con este. Por lo tanto, ahora son objetos TDA que yo puedo trabajar de manera independiente. ¿Sí? Entonces, puedo generar un vector de bitwise que sería esta declaración que estuviera diciendo B es un vector de qué tipo de bitwise, donde yo pueda trabajar en cada elemento del vector a nivel de bits con los operadores y métodos que me da la clase bitwise. ¿Se imaginan ahora que yo quiera generar un conjunto para representar 100 elementos del conjunto? Pregunta,
¿cuántos bitwise voy a necesitar? Si cada bitwise tiene 32 elementos, ¿cuántos necesitaría para generar 100 elementos o 90 ya? A ver, imaginemos que quiero representar un conjunto, aquí vamos a poner, de 90 elementos. Pregunta, ¿cuántos bitwise necesito para 90 elementos? 3. 3, ¿no es verdad? Y todavía me sobran 6 bits. Si quisiera un conjunto para 30 elementos, ¿cuántos bitwise? 1. 1. Si yo quisiera un conjunto para 200 elementos, ¿cuántos bitwise necesito? 7. 7. 7. Muy bien. Esos elementos, esa cantidad, esos datos, tenemos que calcularlo. Todo ahora vamos a calcularlo, los requerimientos necesarios para saber cuántos bitwise necesitamos. Pero la lógica antes de implementar el TDA conjunto es de la siguiente forma. Voy a agrandar un poquitín esto para entender la lógica. Imaginemos que quiero estos 90 elementos. Ahí están mis 96 bits o 3 bitwise. Para mí, este es el B sub 0, porque es un vector, o bitwise 0, como quieran llamarlo, bitwise 1, bitwise 2. Ahí está. Bitwise 2, bitwise 1, bitwise 0. Si yo, la lógica es la siguiente, atiendan. Si yo quiero en un conjunto insertar el elemento 3, yo voy a venir a este vector de bitwise y voy a encender el bit número 3, es decir, este. Si yo quiero insertar un elemento, el 10, voy a venir y voy a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy a encender ese bit. ¿Sí? Si quiero insertar, atiendan por favor, el elemento 31, voy a venir y voy a encender este bit. Pero ahora viene la pregunta. Si yo quiero insertar el elemento 34, ¿cuál bit voy a encender ahora? No hay el bit 34. Solo hay bit de 1 a 32. Entonces, ¿qué bit debería encender? ¿Cómo hago? A ver. ¿Cómo haría? El bit número 2 del bitwise 1, ingeniero. Muy bien. Es decir, para eso necesitamos trabajar con el entero y el bit. Si yo digo el bit posición 3, 10, 31, quiere decir que todas estas posiciones estoy trabajando en el bit Y0. Acá. Y el bit, obviamente, 3, 10, 31, ¿no? Pero si yo agarro y digo 34, ya no hay el bit 34, solo hay bit de 1 a 32. Entonces, yo me estoy refiriendo a este.
Por lo tanto, este es el bit número 2. Este es el bit número 2. Pero en el vector B sub 1. Es decir, si yo quiero insertar ahora el elemento 40, estoy refiriéndome 34, 35, 36, 37, 8, 9, 10. Me estoy refiriendo a esta posición. ¿Qué bit es? 2, 4, 6, 8. Bit 8 y el vector del bit byte 1. ¿No? Si yo quisiera insertar, el elemento 90, estuviéramos hablando de este bit, más o menos, no, menos. 96, 94, 92, 90. ¿De qué bit estuviera hablando? ¿De qué bit? El bit número 26 en el vector 2. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la idea ahora? ¿Cómo podemos esta estructura utilizarlo ya en el TDA conjunto, por ejemplo? ¿Se entiende, jóvenes? Así es, ingeniero. Entonces, el TDA conjunto, básicamente, ahora vamos a implementarlo a nivel de bits. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguien que tenga tal vez duda, consulta? Por favor. ¿Nadie? Se entendió, ingeniero. Muy bien. Entonces, vamos a implementar el TDA conjunto basado en posición. Muy bien. Para ello, vamos a necesitar una clase que nos permita manejar eso. Ya tenemos ahora la representación o la implementación de Bitwise. Ahora lo que vamos a hacer es la implementación del TDA conjunto bits. Y esto va a partir de la siguiente manera. Class conjunto bits. ¿Qué voy a necesitar? Ya hemos dicho, vamos a necesitar un vector llamado C. Podemos llamar y decir bitwise, el conjunto C, que es un vector de bitwise. Además, también pudiésemos tener un atributo que me diga la cantidad de elementos que yo puedo representar si quiero, si no, no. Sencillamente pudiera tener esa representación. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esa lógica, vamos a hacer el constructor. Aquí vamos a cambiarlo. Constructor. Cantidad de elementos de la clase conjunto. Public. Conjunto bit.
Si yo hago un conjunto bit basado en una cantidad fija, tendría que meter una cantidad. Entonces yo digo cantidad de elementos. Yo quiero para 100, para 100, para 200, para 200. Y a ustedes van a hacer como trabajo un conjunto bit para cualquier cantidad de elementos. ¿De acuerdo? Ustedes ya lo van a modificar. Esta estructura que estamos haciendo para cualquier cantidad de elementos. Ya no tendría que entrar el parámetro cantidad. Simplemente sería, como ya hemos hecho en el clase conjunto, en el clase polinomio, una tasa de incremento, ¿no? Simulación, un proceso simulado que me permita agrandar los vectores, en este caso a nivel de bits, permita agrandar para capturar mayor cantidad de elementos. Muy bien, entonces cantidad. Si yo digo, quiero 100 elementos, ¿cuántos bitwise voy a necesitar? A ver. 4, ingeniero. 4, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos esa cantidad? ¿Cómo calcularíamos? Primero, vamos a poner this cantidad es igual a cantidad. Estamos asignando la cantidad en el atributo de la clase para saber cuántos elementos va a manejar este conjunto. No hay problema. Y ahora calculamos cuántos bitwise necesitamos. Entonces podemos declarar una variable int número de bitwise. Le ponemos bitwise, número de bitwise. Va a ser igual. Si yo tengo cantidad que es 100, voy a hacer esta operación. Cantidad dividido entre 32. Entonces estuviera haciendo esta operación 100 entre 32. Y aquí, ¿cuánto me va a dar? 3. ¿No? Me va a dar 3. Yo no necesito 3, necesito 4. ¿No es verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que sea 4? Cantidad menos 1. Menos 1 o más 1 sería, a ver. Más 1. Más 1. Pero ¿será que siempre va a ser Haríamos más un 1? incremento, ingeniero. ¿Qué pasa si yo quiero representar 96 elementos? Y yo hago entre 32 y me va a hacer 3. Yo no puedo sumarle todo el tiempo más 1. Porque aquí estuviera cabalingo para los 30 y para los 96. Entonces yo no puedo hacer cantidad más. Porque si no, aquí le va a volver 4. Y aquí le va a volver 4. Está bien, pero aquí 4 no necesito 4, necesito solo 3. ¿Me entienden, no? ¿Cómo hago? Aplicaríamos un if y luego haríamos un mod. Muy bien. Un while podría ser también. Pudiera ser, pero más fácil me sale un if menos ciclo y yo digo, la condición sería sí, cantidad módulo 32 es distinto de 0. Estamos ante esta situación porque aquí va a dar 3. Si yo hago esa operación, el div me va a devolver 3 y aquí va a faltar 4. Pero si hago aquí, va a faltar 0. Entonces, si faltan, no va a ser 0. Va a ser 1, falta 2, falta 3, falta 10. Si es distinto de 0, aquí recién puedo decir cantidad, o perdón, número de bitwise más. N bitwise más.
Solamente cuando falte aumentaría una cantidad más. Si estamos ante esta situación, no, lo deja con los 3. Y en función de eso, yo ya puedo dimensionar mi vector C. Entonces yo haría esta operación. C es igual a new bitwise. ¿De cuántos elementos? De n bitwise. Es decir, de 3 o de 4, como lo que necesite el programa. Pero si nosotros compilamos ahí, el compilador no va a tener ningún problema. No va a dar ningún error porque no hay un error sintáctico. No hay un error sintáctico, pero sí un error semántico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que cuando queramos hacer uso del objeto bitwise, no vamos a poder porque no estamos construyendo cada objeto bitwise. Estamos construyendo el vector de bitwise, pero necesitamos construir cada objeto bitwise, porque cada objeto tiene sus métodos, ¿no? Apagar, encender, get bits. Entonces necesitamos sí o sí inicializar cada objeto bitwise. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces tendríamos que hacer esta operación, la de inicializar cada elemento. Entonces hacemos un for in i que vaya desde 0 y menor o igual a número de bitwise. O sea, está en este caso menor, nomás sería, perdón, menor, no menor igual, porque está empezando de 0, menor a número de bitwise y más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer C sub i es igual a new bitwise, al objeto bitwise, construyendo cada elemento del vector bitwise. C sub 0, C sub 1 y C sub 2 va a construir, ¿no? Entonces, ahora sí ya está listo este vector para ser utilizado. ¿Se entiende esta última partecita, jóvenes? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestro constructor establecido a nivel de bits. Método insertar. Igual que el método de tarea conjunto, insertar. Insertamos un elemento, etcétera, ¿no? Quiero insertar el elemento 15 en mi conjunto y lo voy a poder hacer. Lo primero que haría aquí es una condición, una precondición. Si el elemento es menor o igual que la cantidad. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque yo no voy a poder meter el elemento 101 si estoy dimensionando para 100. Entonces, yo no voy a poder meter 101, ¿no? Entonces, solamente puedo meter hasta 100. Entonces, menor o igual que la cantidad, sí. Perfecto.
¿Se acuerdan que en el TDA conjunto normal hacíamos una búsqueda si pertenece, si no está duplicado, lo insertamos, etcétera, ¿no? Aquí, sencillamente, como es a nivel de bit, son elementos únicos, etcétera. Lo único que hacemos es encender el bit en la posición 15. Pero, ¿cómo vamos a hacer ese detalle? ¿Cuál detalle? Este, el que ya les he nombrado anteriormente. Este. Si yo quiero insertar en la posición 3, vector 0, posición bit 3. 10, vector 0, posición bit 10. 31, vector 0, posición bit 31. 34, posición 2, vector 1 ya. La elemento 40, bit 8, vector 1. Ese detalle tenemos que capturar. Tenemos que hacer abstracción. ¿Y qué vamos a hacer abstracción? Entonces yo voy a simular un método como si ya existiera, pero en realidad no existe, y voy a decir int, voy a calcular el número de bits, y yo digo calcular bits, y le voy a decir, te mando el elemento. No sé cómo tú lo harás, pero me vas a decir qué bit tengo que encender. Y además, le voy a decir número de bitwise. Yo quiero saber qué bitwise voy a encender, en el 0, en el 1, en el 2. Y le digo calcular número de bitwise. Y le mando el elemento. Él me va a hacer todo el trabajo. Yo no sé cómo lo hará, pero lo va a hacer. Entonces, como yo ya sé qué bit debo encender y en qué bitwise, sencillamente yo hago esta operación. Y voy a decir C en la posición número de bitwise, o sea, C sub 1, C sub 0, C sub 2, punto, como es un objeto bitwise, los métodos objeto bitwise tiene encender o apagar o get bit, entonces voy a poner encender bit, si así se llame mi método bitwise, encender bit. Y el encender bit me dice, ¿en dónde? ¿En qué posición? Me dice. Entonces yo le voy a decir, en la posición n bit. Entonces fíjense, miren, C sub 0, o C sub 1, o C sub 2, punto. Vamos a encender el bit número tanto. Entonces, sencillamente estamos haciendo esta operación. C sub 0, punto, encender bit número 1, 7, 10, etc. O C sub 1, punto, encender el bit número tanto. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Entonces, la idea es esa. Para todo ya sabemos ahora, ¿no? C sub 1, o C sub 2, o C sub 0. Encendemos el bit en la posición tanto. Caso contrario, mandamos una excepción, o un throw exception, o un system, ¿no? System.out.print error, los dos puntos, método insertar, dos puntos, posición fuera de rango, elemento fuera de rango. Y salimos del método. System.exit, caramba.
exit. Ya está. Ese es mi método insertar. Pregunta, para que nos vamos un poquitingo más. ¿Cuál sería o qué cambiaría en el método apagar o eliminar, perdón? Eliminar. ¿Qué cambiaría? A ver. Jóvenes, ¿qué cambiaría? Sacar el elemento. Lo mismo, exactamente lo mismo. Quiero apagar el 15. Pero en vez de, voy a calcular en qué bit voy a eliminar, en qué bitwise. Y en vez de poner encender bit, voy a poner punto. Apagar bit. ¿En qué bit? En n bit. Solo cambia eso. Y va a ir y lo va a apagar ese bit en esa posición. ¿Entiende? Sí, sí, ingeniero. Sí. Pertenece. A ver. Rapidingo. Public. Y pertenece. ¿Qué va a entrar? Un elemento. Si pertenece o no en el conjunto. ¿No? Muy bien. Va a devolver true o false. No es un entero, estamos mal. Es un boolean. Pertenece. Muy bien. ¿Cómo voy a hacer eso? Exactamente lo mismo. Aquí ya no puedo poner si está en rango, ¿no? Si no, no. Si yo quiero ver el 200 pertenece al conjunto, no, porque solamente era hasta 100, no pertenece. Sencillo. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a calcular igual en número de bitwise, como lo hemos puesto arriba. N bitwise. N bit. Calcular n bit. Eso se llama calcular n bit, creo. Calcular bit se llama, perdón. Calcular bit. Y le mando el elemento. Int n bitwise. Calcular número de bitwise. Y le mando el elemento. Como ya sé qué bit y en qué vector voy a consultar, entonces sencillamente yo puedo hacer una consulta. ¿Cómo sería? Return C sub número bitwise punto, voy a consultar el bit get bit de la clase bitwise y me dice qué bit querés consultar, del vector 0, del 1, del 2, qué bit querés consultar, el n bit. El n bit. Quiero consultar si ese n bit es igual a 1. Si es igual a 1, me va a decir true, pertenece. Si no, false, no pertenece.
¿Se entiende? ¿Alguna duda aquí? Es decir, algunos tal vez no están entendiendo. Si tengo bit aquí. Para mí, mi conjunto, tengo insertado el elemento 1, el elemento 3, 5, 6, 8. Y yo quiero agarrar y digo, a ver, consultemos el elemento 5. Está encendido el 5. Entonces me va a decir, número de bit, me va a decir, ah, vos tienes que consultar el bit 5. Número de bitwise, este es el vector 0, obviamente. Número de bitwise, el 0. Consulta el 0, me va a decir. Entonces yo voy a devolver C sub 0, C sub 0, punto, consultamos el bit número 5, dice, ahí está. Get bit, y el get bit me va a decir 1, me va a devolver. ¿Es igual a 1? Sí, entonces el elemento pertenece. El 5 está en el conjunto C. Pero si yo dijese, a ver, consultemos el elemento 6. El 6 va a agarrar, igual me va a devolver bitwise 6. Vamos a calcular consultar este bit en el bitwise 0, igual. Entonces va a decir C sub 0 acá. Punto get bit, el 6, estoy consultando el bit 6. Y esto, el get bit va a devolver 0. ¿Es igual a 1? No, false, es decir, no pertenece. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. ¿Sí, no? Entonces, yo puedo ahora implementar el método unión, intersección, subconjunto, el método mostrar conjunto bit de la siguiente manera, ¿no? Bajo esta lógica. Ahora, para terminar la clase y nos vamos a dormir, ¿qué pasa o cómo calculo estos elementos? Estos elementos. Calcular bit y calcular número de bitwise. A ver, sencillo. Dos métodos básicos. Método privado nomás. No necesitamos hacer público porque no hay necesidad. Eso no son métodos públicos. Hacer privado. Private int calcular bit. ¿Qué va a entrar? Una posición o elemento, como quieran llamarlo. Y aquí, private int calcular número de bitwise. ¿Qué va a entrar? Una posición igual. ¿Cómo vamos a devolver esos valores? Sencillo, ¿no? Retornamos. Si yo digo posición, es decir, aquí miren, si digo el 3 elemento, bit 3, vector 0, 10, 10, vector 0, 31, 31, vector 0, 34, 2, vector 1, 48, vector 1. Eso, tiene que devolverme esos valores. ¿Cómo yo pudiera hacer? Aquí está más o menos, ¿no? Si digo el elemento 10, bitwise 0, posición bit del 10. Si digo el 32, bitwise 0, posición 32, el número de bit. Si digo el 33, ¿cómo sería? Vector 1, ¿sí? Bit 1. 35, vector 1, bit 3.
70, vector 2, bit 6. Esa tiene que devolver. Entonces, esta lógica me hace hacer este método. Y va a ser posición menos 1. Vamos a sacar módulo 32 y vamos a agregar más 1. Es decir, a ver, si yo digo posición 1 entre 32, aquí el mod me va a sacar 1, pero no es 1, sino que es menos 1, 0, ¿no es verdad? Entonces estuviéramos sacando esta posición, atiendan. Si digo posición 1, va a ser 1 menos 1, 0, entre 32, va a sacar 0, más 1, 1. Ajá. Si digo posición 10, 10 menos 1, 9, entre 32, va a seguir siendo 9, más 1, 10. Perfecto. ¿Por qué se hizo eso? Básicamente, por el siguiente bit que va a tocar en el vector 1. Es decir, si yo hago 32, quiero la posición 32. Si no ponía este menos 1, mod 32 hubiera sido 0 y no es 0, es 32. Entonces, lo que estamos haciendo es forzarlo a que sea 32. Entonces, lo que hacemos es 32 menos 1, 31. Entre 32 sigue siendo 31. Más 1 se convierte en 32. Entonces, eso es lo que está sucediendo, ¿no? Lo estamos forzando para el 32, porque si era 32 mod 32 se convertía en 0. Y no era el bit 0. Lo que estamos haciendo es restarle menos 1 para eliminar la posibilidad de que el 32 se vuelva 0 y aquí restarle más o sumarle más una unidad. Es decir, para volverlo a hacer la misma cantidad original que era. Si yo hago el 34, tiene que ser bit 2, ¿no? Entonces digo 34 menos 1 se convierte en 33, mod 32, aquí va a salir 1, más 1, 2. Ah, el bit 2 del siguiente vector. ¿Se entiende, no? Sí. Muy bien. Y por último, para terminar la clase, calcular el número de bitwise. ¿Cómo calcularíamos el número de bitwise? Sencillamente, si yo tengo el elemento 1, 2, 3, 4 hasta el 32, tiene que darme el vector 0. Desde la 1 hasta la 32. En la 33 ya tiene que darme el vector 1, posición bitwise 1. ¿Cómo hago eso? Entonces lo mismo, return, que sería posición mod 32 o div 32. ¿Y cuánto me daría eso? A ver, si es 1, 1, div 32, ¿cuánto va a salir aquí? 0, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero el problema sucede cuando sea el 32. 32, div 32, y va a ser vector 1. Y no, el 32 pertenece todavía a la 0. Entonces, lo que hacemos es otra vuelta, forzarlo a que el 32 pertenezca nomás al elemento anterior. Posición menos 1, paréntesis, obviamente, entre 32. Entonces, aquí ya hacemos 1 menos 1, 0. Va a quedar nomás 0. El vector 2, bit 2, perdón, elemento 2, 2 menos 1, 1. Div 32 sigue siendo 0. Cuando sea el 32, 32 menos 1, 31. Div 32 va a seguir siendo 0. ¿No? Sigue siendo 0. Pero cuando sea el 33, 33 menos 1, 32. Div 32 ya queda en la posición
Es decir, sería esa la función calcular número de bitwise. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Hola, hola. Todo claro. Bien. Si nos vamos a su libro, ahí está implementado, obviamente no con la misma variable tal vez, pero exactamente, ¿no? Si es distinto a 32, aumentamos, inicializamos, insertamos, eliminamos, calculamos el número de bitwise, calculamos el número de bits, pertenece el método toString y automáticamente va a funcionar exactamente igual que el otro conjunto. Con la salvedad de que este ocupa muchísimo menos espacio que el otro. El usuario no se va a dar cuenta si ha sido implementado con enteros o a nivel de bits. Absolutamente él no puede ver porque no ve el detalle, solamente ve los métodos abstractos, ¿sí? Por lo tanto, esa es la implementación a nivel de bits de la clase conjunto. Ya ustedes, por favor, modifiquen esta estructura, cuidado que en el examen les pregunte, para que ya no entre un parámetro de referencia para la construcción de los elementos, que sea para cualquier cantidad de número de conjuntos, no solo para los 100, que sea dinámico. Entonces, ya tienen que hacer algo aquí para poder redimensionar, dónde tendrán que redimensionar, cómo tendrán que asignarle la memoria, etcétera, ¿no? Cambien eso para la implementación de bitwise dinámico, es decir, sin cantidad de elementos. ¿Dudas, consultas? ¿Una? Ninguna. Muy bien. Vamos a quedar ahí, jóvenes. Espero que se haya entendido.